Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo con un programa más de sondeo emocional. Hoy tenemos un programa a petición de un grupo de personas que nos han estado llamando sobre la necesidad, según ellos, de que se profundice un poco en la historia del nuevo Papa. Recibimos mensajes de diferentes partes del mundo, pero uno especialmente muy querido de Fort Myers, en la Florida, donde tienen la misma preocupación. Vamos a tratar de cubrir lo mejor que podamos, porque hemos preparado el programa a última hora, producto de que la persona invitada no pudo venir en el día de hoy. Vamos a ver. Hace unos días falleció el padre Francisco y el cónclave se reunió para elegir a un nuevo papa y se eligió al padre Robert Francis Prevost, quien era cardenal de un pueblo en Perú durante 40 años. Ha estado practicando su fe religiosa y sus doctrinas en Chiclayo, que es un pueblo del Perú, y que está muy adentro en el territorio peruano, pero que tiene una población en lo que es la provincia de Chiclayo de más de 729,000 habitantes. Y la capital, que es Chiclayo, tiene más de 609,000 habitantes. Aquí tenemos algunas de las vistas de Chiclayo, un lugar exquisito, muy lindo, con una temperatura muy agradable, y donde el Papa Prevost estuvo practicando por cerca de 40 años. El padre, como ustedes saben, los papas, cuando son elegidos por los cardenales, es una votación libre que se hace y se elige a uno de ellos para ser el nuevo papa. Adquieren un nombre eclesiástico, un nombre religioso. Y el padre Prevost, el cardenal Prevost, escogió el nombre de León XIV. Se conocerá con ese nombre religioso o eclesiástico hasta el último día de su vida. Y es importante decir que ha habido otros papas que han escogido el mismo nombre. Ahí con el padre, con el cardenal o con el Papa Prevost, este es el número 14 de los papas que han escogido llamarse de esa manera. Y hemos hecho una pequeña lista para renombrar o nombrar a los más interesantes que se destacaron por una cosa o por otra. Vamos a ver, aquí tenemos a León III. León III fue un papa que no era muy popular, así dice la historia, pero que fue quien coronó a Carlos Magno. Al coronarlo, él se ganó la simpatía de todas las personas que simpatizaban con Carlos Magno, y por tanto su unión a él lo hizo florecer dentro de lo que era el pueblo de aquel entonces y las simpatías. Después hubo otro papa que no tuvo la misma suerte. Fue el Papa V, León V. León V fue un papa que fue ejecutado. Es difícil saber esto, es difícil hablar de estas cosas cuando se habla de la santidad y el jefe de la Iglesia Católica en el mundo,
pero la historia recoge que el Papa León V fue ejecutado. Después tenemos otro papa interesante, que es León X. León X se le acusa de haber quebrado el Vaticano. Esto da un poco de risa, ¿entiendes? Pero en aquellos tiempos la forma eran diferentes y a él se le acusa del Vaticano de quebrar económicamente el Vaticano. Parece que lo dejó sin dinero de alguna forma, en qué lo gastó, en qué lo invirtió. No, la historia no recoge hechos así tan exactos, pero se le acusa siempre de que fue el Papa quien quebró al Vaticano. Y ahora tenemos el más cercano. El más cercano es León XIII. Recuérdese que el nuevo Papa es León XIV, Prevost. Bueno, pues el León XIII tuvo una vida muy contradictoria, muy contradictoria. Decían que defendía el derecho de los trabajadores y que era un acérrimo anticomunista. Eso es lo más importante. Yo de verdad que exhorto a quien se haya interesado por estos detalles de que se lean a León XIII, que de alguna manera vamos a sacar alguna historia favorable para todo este desastre que está ocurriendo en el mundo. Y ahora como último tenemos a León XIV, que es nuestro Papa actual. ¿Cómo será? No sabemos. Ha hablado poco, se ha exhibido poco, era un cardenal relativamente nuevo, reciente. Creo, si no estoy equivocado, que el mismo Francisco le había dado el cargo de cardenal. Tal parece como si lo hubiera estado preparando para su relevo, aunque los papas son escogidos por los cardenales. ¿Cómo será? Es interesante saber. Para mí, no empezó bien. Para mí, el Papa Prevost, León XIV, no comenzó bien, porque hizo un llamamiento. Una de las primeras cosas que hizo fue hablar de Estados Unidos. Le dijo a Estados Unidos, sin pedir nada, en una forma decente, pero muy directa, que el mundo pudo entender perfectamente el mensaje, que los Estados Unidos debían manejar el problema de la inmigración de una forma más apropiada, que se debía resolver el caso de la inmigración. Y también dijo que se debía terminar la guerra en Ucrania y que los Estados Unidos podían hacerlo. De esa manera, el Papa comenzando su reinado, comete dos problemas, dos errores. El primer error que comete es que el problema de la inmigración en los Estados Unidos no es culpa de los Estados Unidos. No estamos defendiendo a nadie en particular, estamos hablando la verdad. La inmigración no es culpa de los Estados Unidos, al contrario, los Estados Unidos son el país que es invadido. Es como el caso de Haití y la República Dominicana aquí en este país. ¿Qué culpa tiene la República Dominicana de que millones de haitianos que están muriendo en Haití, pasando hambre, crucen la frontera dominico-haitiana buscando un mejor medio de vida? Los Estados Unidos igual, los Estados Unidos son invadidos por todas partes. Llegan miles y miles y miles, millones de personas
que cruzan las diferentes fronteras y llegan a los Estados Unidos a buscar una vida mejor. ¿Tiene culpa los Estados Unidos de ser invadidos? No. ¿Tiene que defenderse contra la invasión? Claro que sí, igual que otro país cualquiera. Todos los países se cuidan, unos de una forma, otras de otra. El Vaticano mismo tiene un muro alrededor para proteger todo lo que es la parte religiosa, para proteger al Papa, para proteger a sus funcionarios. Y eso no es un pecado. Bueno, Estados Unidos está levantando muros de manera que pueda defenderse contra una invasión por la cual ellos no son culpables. Entonces me parece que esa forma de pedir o de quizás exigir en una de las primeras apariciones de León XIV está un poquito fuera de nota. Me parece a mí que eso se pudo haber conversado de una forma particular, secreta, para no levantar de alguna manera algún tipo de resentimiento cuando el Papa está comenzando su reinado. Otra de las cosas, como dije anteriormente, fue el problema de la guerra, sobre todo la guerra en Ucrania, que tantos miles y miles, millones de personas han muerto durante todo este tiempo. ¿Qué tiene que ver los Estados Unidos con la guerra de Ucrania? ¿Fueron tropas de Estados Unidos los que invadieron Ucrania? ¿Fueron los soldados de Estados Unidos los que han estado combatiendo en Ucrania? Todo el mundo sabe que quienes invadieron a Ucrania fueron los rusos, fue Putin. Entonces, ¿cómo es posible que León XIV, al hablar sobre un hecho tan importante y donde haya tanta necesidad real de detenerlo y de llegar a un acuerdo, haga énfasis en los Estados Unidos? ¿Por qué no habla de Rusia, que fue el invasor? ¿Por qué no habla de China, que está detrás de todo eso? Eso me parece a mí realmente que es algo injusto, que no debió haberse de ninguna manera desarrollado de esa manera. Por eso es que digo que para mí León XIV no comenzó bien. Hay quienes van a disentir de lo que yo digo, hay quienes me van a culpar, hay otros que van a decir que sí, yo tengo razón, porque la política es así. Pero nuestro programa está orientado a decir la verdad. No importa quién tenga la verdad o quién tenga la culpa, tenemos que decirla. Porque hablar de Ucrania y no hablar de Rusia es un pecado grandísimo, entiendo yo. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. El padre, le decimos padre, pero el Papa Francisco falleció. Y no es bueno, ni es decente hablar sus errores. El padre Francisco fue en general un magnífico papa, que se recordará siempre, con sus luces y con sus sombras. Pero fue un buen papa que trató de hacer lo mejor posible por lograr de alguna manera paz en la tierra. Pero fue engañado. Fue engañado por un sinvergüenza. Él fue engañado cuando el asunto de Cuba en el 2000, no recuerdo el año, donde Obama lo convence
para ir a Cuba, creo que fue en el 2015, para ir a Cuba y hablar con el régimen comunista para lograr, entre comillas, una paz. Que nosotros en aquellos momentos, cuando se estaban dando esas conversaciones, dijimos aquí, en el programa Sondeo, que eso era inútil, que los comunistas no estaban interesados en nada de lo que Obama le pudiera ofrecer, solamente que le dieran dinero sin condiciones alguna. Y así fue como ocurrió. Todos los pactos que se hicieron, Cuba no los respetó. Y ahí el Papa fue engañado, porque inclusive se reunieron con el dictador, se reunieron con Fidel Castro, en la casa particular de Fidel Castro. Estuvieron conversando más de 40 minutos. Y en vez de hablar de estos temas tan importantes, lo que ocurrió fue un intercambio de libros y de regalos, que no debió de ser así. Se debió de haber consultado. Si usted se iba a reunir con Castro, usted debió haberse reunido con la oposición en Cuba, con los disidentes. Usted debió haber hablado de los miles y miles de cubanos presos, del remolcador 13 de marzo. De eso no se habló, donde murieron muchísimas personas, entre ellos muchos niños hundidos por las lanchas castristas, por el solo crimen de quererse ir a vivir a otro país y vivir mejor y tener libertad. Allí no se habló de libertad. Allí no se habló de la disidencia. Allí no se reclamó a ningún preso político. Específicamente, habían varios que en esos momentos estaban encerrados en calabozos, pasando hambre, pasando sed, en huelga de hambre y de sed. Estamos seguros que el Papa Francisco no conocía de esto, pero Obama sí. Obama sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabe perfectamente lo que hace hoy en día también, que es tratar de boicotear todos los planes que el presidente Trump trata de llevar a cabo para que el país florezca de nuevo y podamos vivir en paz y tranquilidad y armonía. A Cuba solo le interesaba, como dije anteriormente, que le hicieran concesiones, pero ellos no quisieron hacer ninguna. Inclusive hay una historia de que en una conferencia de prensa alguien habló sobre los presos políticos y el dictador Raúl Castro dijo que en Cuba no había un solo preso político y que si le daban la lista de los presos que ellos decían que estaban, y era verdad que estaban presos, los iba a liberar. Mentiroso. Y las democracias cubanas, las democracias mundiales, en todas partes se quedaron callados. ¿Por qué? Porque la disidencia no fue tomada en consideración. Los opositores que día a día salen a las calles a protestar no fueron tomados en consideración, pero el tirano sí. Con el tirano se reunieron. Hubo inclusive manifestaciones durante la visita del padre Francisco, el Papa Francisco, donde un joven se lanzó cerca del vehículo del Papa con una bandera cubana, y cuando estaba llegando al vehículo del Papa, no lo dejaron subir. ¿Qué gesto tan bonito hubiera sido
que el Papa Francisco en ese momento mandara a parar su vehículo y hubiera dado la mano a ese joven, a ese disidente, para que no fuera encarcelado como después fue encarcelado y condenado a largos años de prisión. Todo eso ha ido ocurriendo. Y nosotros lo que estamos tratando es de que nuestro nuevo Papa, porque yo soy católico, nuestro nuevo Papa imite a Dios. Que nuestro nuevo Papa, León XIV, no permita que estas cosas que ocurrieron en aquellos tiempos se repitan. Que alce su voz y reclame libertad no solamente para Cuba, para todos los pueblos oprimidos del mundo. Es necesario un Papa que imite a Dios. Y cuando digo imitar a Dios, digo que Dios era un hombre justo, pero enérgico. Un hombre que no pedía permiso, que actuaba. No le pidió permiso a los fariseos cuando entró al templo y les viró todas sus mesas. Yo diría que posiblemente, esto es algo muy mío, esto no lo dice la Biblia, posiblemente el enojo era tan grande que quizás pateó las mesas y no solamente las viró. Dios era un hombre y es un ser divino que es justo pero enérgico, y necesitamos un Papa que sea justo y enérgico. Un Papa con pantalones, como es nuestro Señor. Un Papa que sepa decir no y que sepa decir sí, justamente, enérgicamente. El nuevo Papa tiene que hacerse respetar, porque los comunistas no lo van a querer respetar. Solamente así nosotros podemos tener la esperanza de que este reinado de León XIV sea un reinado justo y enérgico como ha sido y es nuestro Señor. La Biblia habla del carácter de Jesús y lo señala siempre con la palabra exacta. Sin embargo, cuando un alto funcionario del Vaticano, cualquiera, se calla ante las injusticias, no está imitando a Dios. En absoluto. Al contrario, le está haciendo un grave mal a la doctrina cristiana. Necesitamos un Papa nuevo que escuche la verdad, que no se deje guiar por los comentarios de su círculo íntimo, donde sabemos que hay mucha gente buena y mucha gente mala, que se reúna con el pueblo. En el caso de Cuba, que visite a los disidentes, que haga que salgan de Cuba, que le den permiso para viajar. Necesitamos un Papa nuevo con pantalones para arreglar este mundo.